Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de esta semana podrás ver todo esto. Varios suscriptores me habéis pedido la motosierra pata negra de Parsai y aquí la tengo. Al tajo. Libro de instrucciones, una botellita de aceite, y la super máquina. Me encanta. Además tengo un amigo que la tiene, Arnold, lo habéis visto, ¿no? En el anuncio. De aspecto imponente. Es de esas herramientas que te gusta ver colgada en tu garaje. Anteriormente he tenido 3 de gasolina. La última, una Makuyok. 2 eléctricas con cable que aún funcionan. De las de gasolina no quiero saber nada. Cada vez que las cogía, perdía el tiempo en la preparación de la mezcla del combustible. Y el arrancarla de una temporada a otra era a veces una lotería. Las de cable iban bien, pero el cable no es práctico en algunas circunstancias. Lo que me llevó a las de batería, que con esta es la quinta. Tengo de todos los tamaños, la podadora de altura de 20 voltios, la de 12, 2 de 20 y la preciosa negra de 40 voltios. Tiene un motor brushless. ¿Qué es brushless? En inglés significa sin escobillas, que se traduce en menor consumo de energía, lo que en una máquina batería sería mayor autonomía. Mayor duración del motor, menor calentamiento, menos sonoridad, ningún mantenimiento de escobillas, medida de la espada de 45 centímetros de largo, desde la punta hasta el piñón del motor, y espada visible de 37 centímetros. Pesa 3 kilos 700. Y con las 2 baterías y el aceite que le vamos a poner, pesa 5 kilos 400. Velocidad regulable de la cadena entre 15 y 25 metros por segundo. El encendido 3 pasos. Palanca de bloqueo hacia atrás. Botón de seguridad hacia adelante y al pulsar el gatillo se encenderá la pantalla y la espada. Tiene 2 velocidades y se cambia con este botón. Y esto de aquí indica el nivel de carga de las 2 baterías, que deberán de ser mínimo 4 amperios. Dispone de una aplicación para teléfonos que solo funciona con las baterías inteligentes, las Smart Performance. Las mías no son inteligentes, pero están un poco espabiladas. Entre las funciones de la aplicación es que puedes regular la velocidad de la cadena entre 15 y 25 metros por segundo, que podían haberlo hecho con un potenciómetro en el gatillo. Pero es que ahora si no le ponen aplicaciones a todo, revientan.
Así que si te vas a subir a un pino a cortar una rama, llévate el smartphone. Podrás hacer consultas de sobretemperatura. Ya no hará falta poner la mano a ver si está la máquina caliente. Ahora miras la aplicación y ya lo sabrás. Aunque la motosierra de hoy no sea la más barata, en el canal hablaremos de herramienta doméstica, práctica y económica probada por mí, con sus pros y sus contras. Pongámosla en marcha. Antes de empezar, vamos a echarle el aceite. Justo debajo del tapón tienes un testigo de aceite. Vamos a ver si engrasa correctamente. Perfecto. Vamos a cortar este tronco. Arráncala siempre antes de tocar la madera. Como mantequilla. Una pasada. Ten en cuenta dónde caerá el tronco que cortes. Puede pesar muchísimo. De vez en cuando ve revisando el nivel de aceite. No presiones la máquina, deja que salgan las virutas de forma natural. Si a la hora de cortar una rama no tienes claro dónde va a caer, lo mejor es atarlo. Y voy a atar la cuerda en la dirección en la que quiero que caiga la rama. Y cortamos. Mantenimiento. Al no tener ni carburador ni filtro del aire, su mantenimiento es mínimo. Limpieza, engrasado, afilado y tensado. Acabo de cortar todos los troncos que habéis visto y el tensado sigue intacto. Y la hoja está sucia pero afilada. Vamos a ver los niveles de aceite y batería. El del aceite no ha bajado nada. Y el de la batería tampoco. Vamos con la limpieza. Primero quitamos las baterías. Limpiamos bien los contactos por si ha caído algo de viruta. Y seguimos con la máquina. Para limpiarla por dentro vamos a desenroscar la palometa grande. Desmontamos la espada. Y limpiamos. Muchos me habéis preguntado en los comentarios dónde comprar la cadena o otras piezas. Pues bien, en el libro de instrucciones hay un apartado que pone repuestos.
y ahí te pondrá todos los repuestos que puedes comprar de esa herramienta y dónde. Una vez limpia vamos a montarla. Fijaros bien en el dibujo de la espada y en la forma de la cadena, que coincida. La ajustamos en la guía. La cogemos y lo colocamos. Estiramos la espada por el extremo y ahora tenemos que meter este tornillo aquí y este tetón en este agujero de aquí. Enroscamos. Antes de apretar esta palometa del todo, vamos a tensar la cadena y se tensa con este de aquí. ¿Ves? Está destensada, vamos a tensarla. Y una vez ya llegado al punto que queremos, apretamos la palometa grande. Y ya está. Lista para un próximo uso. Sus contras. Podría tener potenciómetro. La aplicación podría funcionar sin las baterías inteligentes. El botón de apagado no funciona como indican las instrucciones. Según las instrucciones, al apretar solo el gatillo, se debería de apagar la pantalla y no se apaga. Solo se para cuando pasa un tiempo. Y las baterías ni el cargador vienen incluidos con la motosierra. Conclusión. Esta máquina corta. Tiene un tacto agradable, es ligera, poca vibración, sonoridad baja y suavidad en el arranque. A fecha de hoy la he comprado por 99,99 € y la volvería a comprar. Si has disfrutado el vídeo y quieres mantenerte informado en lo último en herramienta y ver su funcionamiento, suscríbete. No tengas miedo ni a una herramienta ni a nada. Si quieres hacer algo y es bueno, aprende y hazlo. No tengas límites. ¡Feliz día!